buenas tardes. Estamos iniciando una transmisión por Facebook personal de Antonio Quevedo Susunaga. Vamos a hacer una transmisión a través de Radio Universidad del programa Brechando. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de escuchar y ver al maestro Eduardo Garrido Achoy, un gran maestro, un dirigente, diputado, dirigente del PRI, un hombre con mucha experiencia. Gracias, muchas gracias a todo el auditorio de Radio Universidad. Gracias por sintonizarnos lunes, miércoles y viernes. Estamos muy contentos porque aquí tenemos pues el ánimo de analizar asuntos relacionados que de alguna manera pueden ser de su interés. En esta ocasión vamos a tocar un tema de mucha intensidad, un tema que llega mucho, no solamente a los directamente afectados, que son los maestros, también le llega a los padres de familia y también le rebota de alguna manera a los alumnos y a toda la sociedad en general. Bueno, pues maestro, tenemos aquí al maestro Eduardo Garrido. Maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Por el contrario, muchas gracias por invitarme, porque el tema lo considero tan importante, porque no nomás afecta a los trabajadores, afecta, como tú bien lo has dicho, a los alumnos y también a la familia de los trabajadores. Maestro, este tema empezó así como con una pequeña chispita a empezar a aflorar información, y ahorita tenemos la presunción, porque yo no tengo en mis manos ningún documento oficial, de un desorden administrativo o de un exceso que se ha cometido y que está en riesgo la institución más importante para el magisterio estatal, que es el ISTESIN. Bueno, yo pienso que el riesgo es real. En primer lugar, para conocimiento de muchos, el ISTESIN no se creó sin pensar, sino que para su creación se tuvieron que hacer estudios actuariales. Se hizo uno en México, otro en Monterrey, otro en Culiacán. Con esos estudios actuariales, nosotros sabíamos lo que nos costaba cada prestación y la ley se construyó con base en eso. Si yo quiero jubilarme a los 30 años, ¿cuánto me cuesta? A mí como trabajador y cuánto le cuesta al patrón. Si yo quiero recibir servicio médico, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta a mí? ¿Cuánto al trabajador? O sea, se creó una ley que tenía las bases suficientes para garantizar la sustentabilidad. Sin embargo, nosotros previmos en la ley algunos candaditos. Por ejemplo, el del sueldo, que para las jubilaciones se tomaría el sueldo y el sobresueldo. El sueldo es el que recibe el trabajador de acuerdo con el presupuesto de egresos. Y el sobresueldo es una cantidad adicional que se da a los maestros que trabajan en zonas caras como Mazatlán, Altate y Topolobampo, así era en aquel entonces, y es un porcentaje más que se le suma al salario que se llama sobresueldo. También se hizo en la misma ley, está muy claro que no se le podía agregar nada más, eso exclusivamente. Y luego se estableció un sueldo regulador en la ley que se publicó en el 74, pero empezó su observancia el 73, en 1 de septiembre del 73. También establecía con toda la claridad el sueldo regulador. Que eso impedía que alguien en algún momento pudiera ponerse un último sueldo sin haber cotizado. Entonces se tomaba el promedio de los últimos 5 años y se otorgaba. Eso sí lo modificaron en el 78, porque vieron que el instituto tenía mucho dinero. Es cierto, sí tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque no estábamos dando prestaciones, apenas íbamos a empezar a dar. Entonces el instituto pues tenía un sueño de dinero, más el 5% que nos daban para la vivienda, que hicimos colonias y todo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Para mí, donde el daño más grande que le hicieron a la institución, y lo denuncié en su tiempo, fue quitar el sueldo regulador. Ahí se abrió la puerta para hacer muchas cosas. En aquel entonces, cuando en un congreso magisterial hice uso de la palabra para decir que lo que estaban haciendo, porque dos cosas, yo dije con mucha claridad que iban a lesionar a futuro al instituto, fue el sueldo regulador y que se mejoraran las prestaciones sin calcular y sin que nadie pagara, ni el trabajador ni el patrón. Entonces, lo dije y les dije, y también el gobierno del Estado se está prestando un dinero solo.
porque no... Lo agarró, lo tomó, pues. Pues es que pagábamos casas y el dinero pues se quedaba en el gobierno. En lugar de entregarse al ISTESIN, pues hicieron hacer su bolsita, no se lo pagaban al ISTESIN, sino que se prestaban solos. Al grado de que en un momento llegó a deberle el gobierno al Estado, según sus cuentas, 35,000 millones de pesos. Una cantidad enorme de dinero. Es más, ese dinero se le pagó al director del ISTESIN, que en aquella época era Rigoberto Elenes Bringas, que en paz descanse, y el secretario del sindicato era Eduardo Cristerna. El gobierno del Estado le paga algo que no le prestaron, que se prestó solo, y no pagó intereses, nada. Y ni siquiera lo pagó en dinero. Les dio bonos carreteros, los mentados cepos. Los cepos. Que yo no sé si los ¿Y cobraron. para qué servían los cepos? Pues decían que era dinero, pero yo no sé si se cobró o no se cobró. Lo que sí sé, que eso fue lo que entró al instituto, y dónde quedó la bolita, pues nadie te dice. Bueno, para todo el auditorio de Radio Universidad, aquí en el programa Brechando, nos da mucho gusto. Estamos platicando con el profesor Eduardo Garrido Achoy. Quiero decirles a todo el auditorio, él es el fundador, el creador, el que organizó, el que dio el primer paso para la ley del ISTESIN, ley que ahora se está planteando que debe renovarse para poder atender las urgencias del magisterio de la sección 53. ¿No es así, maestro? Bueno, yo no conozco la iniciativa. Fui al Congreso del Estado por interés propio para conocer qué era lo que querían. Porque yo no voy a pedir una iniciativa si no sé cuánto tengo, si no sé cuánto me cuesta, si no hago un estudio actuarial. ¿Cómo voy a pedir aumenten el 10%, el 2%, el 1%? O a lo mejor con lo que ahorita los maestros pagan el 11%. Sí, señor, cuando la ley dice que paguen el 8%, pero no sé cómo lo hicieron. La cuestión es que aumentaron un 3% y le dijeron que era para el ISSSTE. Sí, en efecto, eso nos cuesta el ISSSTE porque nos subroga el ISTESIN y debía sacarse de ese 8% que es el que establece la ley. Sin embargo, los profes están pagando el 11%. ¿Y el otro 3% a dónde se va? Pues es para pagar los servicios médicos del ISSSTE que está subrogado, pero la realidad es que debía salir de ese 8%. Deberían pagar los maestros el 8% exclusivamente. Entonces ya tienen tiempo pagando el 11%. Independientemente de que se crearon otras instituciones que dan el mismo servicio y le cobran también a los profesores. Ahí no me he puesto a sacar cuánto es, pero para la siguiente vez que me invites, a ver lo si vamos tengo a invitar seguido porque el tema está bastante para poderte interesante. decir cuánto es. Entonces quiere decir que el maestro está pagando mucho más del 11%. Oiga, maestro, pero se habla, yo saqué información que el mismo instituto me proporcionó, son 2.500 millones de pesos anuales que ocupan para pagar. No lo dudo, pero, Antonio, sí, porque si hay pensiones de compañeros de 90 y tantos mil pesos, pues necesita mucho dinero para pagarle a todos los compañeros. ¿Cuántos maestros yo contabilicé en la nómina que pude analizar que hay 1.754 gentes que están arriba de los 50,000 pesos. Es un mundo de dinero. Bueno, no, es un sueño de lana que... Oye, maestro, discúlpame, quiero contrastar ese dato. Tú me estás mostrando aquí tu recibo de pago de nómina 13,23,76,9. Garrido Achoy Eduardo, de 6,000. Bueno, me están descontando 14,29. Pero en realidad yo tengo un 8,000 pesos. A la quincena, así es. Oye, y tu señora, 6,618. Así es. Y entonces, ¿por qué esas gentes, qué mérito tienen para ganar casi 90,000 pesos? Bueno, porque modificaron eso, no sé cómo, bueno, dijeron ellos que habían hecho un convenio, extra ley. O sea, no lo prevé la ley, al contrario, lo prohíbe. Y entonces... Esto es grave. Pues es grave porque ¿quién va a pagar ese dineral? ¿Quién va a pagarlo? Pero además hay un alto riesgo de que si no hay dinero van a afectar
a más de 9,000 trabajadores. Bueno, ahorita los trabajadores son aproximadamente arriba de 17,000. 17,000. Y los jubilados yo creo debemos andar entre 8 y 9,000. 8 y 9,000. Si tú te das cuenta, por eso es urgente el estudio actuarial, Sí. ¿cómo es posible que de 2 trabajadores haya un pensionado y con esos sueldos? Quiere decir que a lo mejor va a haber necesidad de quitarle todo el sueldo al trabajador para que nos paguen. Así es. Digo, esto es muy grave, debemos hablar con la verdad a los trabajadores, debemos decirle cómo estamos. Por eso hay que hacer una auditoría. Urge, maestro. Que urge la auditoría para que nos diga cómo está el recurso del ISSSTECIN durante los 44 años de vida que tiene el instituto. Porque, nomás por ponerte una muestra, el 5% que era exclusivamente para la vivienda, que no debería de haberse salido de ahí, porque se creó un cajón especial para que nosotros pudiéramos tener casa. Nosotros conseguimos que ese 5% que se da al Infonavit no se fuera, se quedara y tuviéramos nuestro Infonavit aquí. Y empezamos a hacer colonias y nos empezaron a prestar para casas y ¿Y todo. dónde está ese 5%? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque ese sí, capital porque debería sí. de crecer. Así es. ¿Por qué? Porque si me prestan para casa, yo la tengo que pagar. Y la pagué. Porque yo tuve mi casa gracias a un préstamo del ISSSTECIN. Si no, no tuviera casa. Oye, pero el hecho es que la pagó. Sin embargo, hay un fondo con ese 5%. Pues es el que no veo. Porque no te imaginas tú el dinero que es el 5% durante 44 años. Es una Es un cantidad, mundo de es dinero. un mundo de dinero que es bueno saber dónde está. Si se sacó de ese cajón y se llevó a pagar pensiones para poder cubrir esas pensiones tan altas. No lo sé. Pero sería muy bueno que le dijéramos a los maestros qué hicimos con ese dinero. Por eso yo siempre he dicho, mira, auditamos y ya nos va a decir cómo estamos, para saber con qué contamos, cuáles son los bienes de ISSSTECIN. Oiga, y en dónde ese están. es otro tema, maestro. Hemos preguntado nosotros como periodistas infinidad de veces y nunca hemos podido tener la respuesta. ¿De quién es la UCE? Pues no sé. Yo no sé. No puedo decirle por qué. Porque no sé. Oye, porque la dirigencia sindical de la 53 dice que el gobierno le debe 146 millones en renta. Entonces estoy presumiendo que los maestros son los dueños de esos bienes. Bueno, que yo sepa, no somos dueños de nada. Está como dicen, el local que tienen allá, Acá de la sección 53, que es de nosotros, los maestros. El Salón 53. Sí, no es de nosotros, mentiras. Es un negocio particular. Entonces hay muchas cosas que una auditoría nos va a dar luz para no hablar así nada más por hablar. Yo por eso no puedo decir de quién es, porque no sé. Y si dijera yo de que es de fulano... ¿Quién pues, tiene que hacer la auditoría, maestro? Bueno, tiene que ser una auditoría independiente y que no sea nada más aleatoria, sino que agarrar situaciones concretas. A ver, vamos a ver, por decir algo, el 5%. Y sacar todo el Todo. tema. Porque ahí no se debe gastar en otra cosa. Así es. Ahí debe estar ese dinero. Claro. ¿En dónde está? Hace más de 30 años que no les prestan a los maestros para hacer casa. ¿Y entonces dónde quedó ese dinero? Lo sacaron de ese cajón y lo metieron a pagar pensiones mal. Está mal administrado porque eso se lo prohíbe la propia ley. Están violando la ley. Sí, señor. Definitivamente. Ahora, ¿esto tiene alguna fecha que debe aterrizarse, maestro? Bueno, aquí yo creo que la fecha la tienen que dar los estudios que se presenten. Sería una irresponsabilidad del gobierno del estado de Sinaloa y de la sección 53 del CENTE hacer una reforma si antes no tenemos los elementos. Una auditoría. Sí, la auditoría para saber cómo Para estamos. eso. Y lo otro, cuánto nos cuesta lo que estamos dando. Y si se necesita dar más, ¿cuánto? Pero eso no lo puedo decir yo, ni lo puede decir Pancho ni Pedro. Tiene que ser las personas que se dedican a eso, Sí. los actuarios. Oye, ¿ya se planteó que la ACE o el mismo Congreso
solicitó que se practique una auditoría, ¿no? Sí, pero parece que está solicitando que se practique una auditoría de 1 año. No, esto es más grave. ¿Una auditoría de cuántos años? ¿De 40? Pues digo, vamos haciendo 40 años, 40 vamos a agarrar años. siquiera la mitad de vida del instituto. Ujú. Revisarlo. Es más, ¿desde cuándo no se presta para vivienda? Bueno, maestro, el tema está muy interesante. Estamos platicando aquí con el maestro Eduardo Garrido Achoy. Un tema interesantísimo, el tema del magisterio, el desorden que hay en el ISTECIN. Y obviamente el maestro lo conoce muy bien porque es el autor de la ley del ISTECIN. Después de un corte que nos está mandando María de Lourdes Palazuelo, regresemos más con este tema.